Juventud va a retomar a partir del próximo 19 de mayo su actividad presencial y lo va a hacer con unas píldoras que ha llamado de supervivencia. Lo va a hacer pues de distintos ámbitos, son temas variados y lo que pretende con ello es de alguna manera paliar la fatiga pandémica y ofrecerles también mayores posibilidades de empleabilidad. Bueno, uno de los profesionales es Álvaro Díaz, abogado, que nos va a contar un poco por dónde van a ir esas líneas de estos talleres. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, siempre hablamos de temas económicos, de pleitos y hoy vamos a ir por otro lado. Bueno, Juventud, decíamos, va a retomar la actividad, bueno, ya tocaba. Y bueno, destinado a un público de entre 18 35, un perfil muy un rango de edad bastante amplio, pues se van a ofrecer talleres de distintos ámbitos, ¿no? Va a haber cocineros, psicólogos... Sí, hay un ámbito muy amplio sobre determinadas actividades, ¿no? Como orientación universitaria, como tema de cocina, de nutrición, incluso de fitness o crossfit en casa. A mí la parte que me toca, bueno, pues me han invitado a que hable un poco de los temas que yo llevo, los temas míos, como son los temas jurídicos, bueno, temas en este caso arrendamientos y hipotecas, ¿no? Como tú dices, va destinado a un público de 18 a 35 años, que bueno, que es un rango muy grande. Claro, es que antes los jóvenes se situaban entre 18, 25, lo que pasa es que ahora hay muchas particularidades, gente que a lo mejor no tiene todavía trabajo, entonces se fue extendiendo, pero claro, las motivaciones de cada uno de los grupos son diferentes. Son diferentes, ¿no? hombre. Alguien que tiene 35 probablemente haya alquilado o haya comprado. Sí, y además el del 18 años es una persona que no tiene una formación universitaria por cuestión de edad, pero uno con 35 no solo que la tiene, sino que puede tener ya hasta una experiencia de unos 10 años por ahí, ¿no? Lo cual no quiere decir que tendrá experiencia en su sector, ya otras cuestiones pues no las tiene, bueno, y la verdad que la iniciativa que tiene la Delegación de Juventud del Ayuntamiento es muy interesante. Son ponencias que duran 3 horas durante una serie de días, me parece que son de las 6 a las 9 de la noche, con la idea de que sea interactiva entre los jóvenes y entre el que da la ponencia, y creo que es una forma, o la idea que se tiene con esta iniciativa es volver a retomar un poco lo que es la vida normal, o normalizar un poco lo que sería la vuelta a una situación más bien... Claro, de cara a tener un presente y un futuro, ¿no? A pensar eso, en alquilar, en comprar, en cambiar de domicilio, de ciudad, de todo, ¿no? Bueno, la primera de ellas es alquila con sentido. Vamos a ofrecer recomendaciones para todos aquellos que se encuentren en esa situación. ¿En qué tenemos que fijarnos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues mira, hombre, en un tema como un alquiler, lo que es una casa, que si te gusta la casa y el precio, básicamente, que es lo que de forma inmediata nos vamos a encontrar, es decir, que vamos a meternos en una vivienda en la que va a ser nuestra vivienda habitual, de muchas veces de forma prácticamente indefinida, y que esté a gusto y además que sea un precio razonable y un precio asequible. Bueno, cada vez lo es menos el alquiler. Sí, y sobre todo un sitio como Marbella, en el que la zona del casco urbano, aunque es amplia, pero tiene una limitación bastante grande de viviendas. Es decir, es muy difícil encontrar vivienda a un precio asequible en lo que es el casco urbano de Marbella, que no tengas que desplazar con coche, que puedas ir al trabajo, al colegio, a la compra, puedas ir de forma andando, vamos, o con 2 o 3 paradas de autobús. Y entonces... primero ver el sitio donde te vas a meter y lo que vas a pagar. La ponencia o a lo que nos estamos destinando la ponencia nuestra es a saber qué es lo que es un contrato de arrendamiento, qué hay que tener en cuenta en un contrato de arrendamiento, cuáles son las partes de un contrato de arrendamiento, y después muchas cuestiones, mitos de los contratos de arrendamiento y mentiras de los contratos de arrendamiento, ¿no? Porque en los contratos de arrendamiento hay, si no abuso, también hay cuestiones de posiciones que establecen sobre todo los arrendadores con determinadas cláusulas que después no son aplicables porque son
de por sí son abusivas, ¿no? Sí, son abusivas, ¿no? El tema de abusividad siempre se entiende entre un empresario y un consumidor, pero porque aquí podría ser también, ¿no? Sí, podría Vamos ser. a poner algunos ejemplos para que quede claro. El ejemplo ¿Qué no se puede hacer? Lo que no se puede hacer, por ejemplo, es limitar en contratos de arrendamiento de vivienda habitual, no puedes limitar el plazo a un plazo inferior a 5 años. Es decir, la ley de arrendamientos urbanos establece un plazo un plazo no inferior, cuando dice que el contrato no puede ser, el plazo mínimo se podrá prorrogar hasta 5 años, sí. Entonces, esa es una de ellas. Otra que se establece, que es muy frecuente, que es el establecer un contrato de arrendamiento como si fuera de temporada. Es decir, y se ponen en los contratos de arrendamiento 11 meses. Es decir, el contrato de arrendamiento de temporada y tendrá una duración de 11 meses. Eso es para evitar precisamente esa prórroga voluntaria que tiene el arrendador, ¿no? Perdón, el arrendatario. Entonces muchos contratos nos encontramos, tiene una duración de 11 meses, una cláusula estéril totalmente, es decir, no sirve para nada. Pues el mínimo son 5 años. El mínimo son voluntariamente, es decir, tú lo puedes reducir es una voluntad sí, a menos que tengas una vivienda de turismo vacacional que ya se rige por otros parámetros. Cuando la vivienda es de turismo, es una vivienda turística, es una vivienda de arrendamiento por temporada que se dice, o que existe, ahí está vinculado a una temporada. Sí. Un error muy grande que se tiene es decir, bueno, o que se comete, se pone el arrendamiento de 11 meses como si fuera una vivienda por temporada, y aunque el contrato se denomina vivienda por temporada, es necesario que en la temporada sea una temporada real. Es decir, yo puedo alquilar una vivienda por temporada porque, por ejemplo, estoy trabajando en Madrid y me destinan aquí a Marbella en el mes de verano para trabajar en una sucursal bancaria o en una compañía de seguro o lo que sea, y yo o de vigilante de la playa, entonces me vengo y son 3 meses que son los 3 meses de mi contrato laboral. La temporalidad está vinculada con algo real, con un hecho real. Es decir, por ejemplo, un curso universitario o unos estudios. Entonces, claro, pero hay quien alquila pues su piso durante el año, exceptuando los meses de verano, porque pretende darle otra rentabilidad. Eso no lo podría hacer. Eso no lo puede hacer, no lo puede hacer. Es decir, se hace, pero no, es decir, ahí el arrendatario tiene su derecho a que el contrato dure el mínimo de 1 año y poder prorrogarlo. Sí, no te podrían echar precisamente de la vivienda que tienes alquilada porque se requieren esos meses de verano. Porque la habitualidad el carácter de vivienda habitual quiere decir precisamente que es tu domicilio, que tú no tienes otro domicilio, que tú no es que vivas en Málaga y tengas esto para un tiempo. Entonces, aunque tengas firmado ese periodo de 11 meses, lo puedes prorrogar hasta 5 años. Lo puedes prorrogar hasta 5 años. Sin problema, ¿no? Sin problema. En cuanto a la fianza, ¿hay un límite? Bueno, la fianza lo que se establece es un máximo de 2 meses de fianza en el arrendamiento perdón, 1 mes de fianza en el arrendamiento, porque el otro sería para locales de negocio. 1 mes de fianza en el arrendamiento es lo que viene estipulado, y la fianza, que eso ya sí es un problema en el que incurre el arrendatario. La fianza no se puede utilizar para el pago de renta. Es decir, yo no puedo decir, no te pago este mes de renta y tú te quedas con la fianza, porque la fianza es para responder de deudas y daños y perjuicios que se pueda ocasionar a la vivienda, y en pago de luz, incluso en pago de renta, pero una vez que el contrato ha finalizado. Esto se hace muchas veces también. Se hace muchas veces, sí, el tema de aprovechar la fianza. Sí. Bueno, ¿qué vamos a aprender con No hipoteques tu vida? Aquí, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que el banco siempre gana. Que el banco siempre gana, es decir, que el banco, que la forma de gestionar o de negociar una hipoteca es muy difícil o prácticamente imposible. Es decir, ha habido en los últimos años, sobre todo a partir del año 2013, un montón de reformas y de modificaciones legislativas para tratar de tener una gran protección de lo que es el deudor hipotecario en los contratos de préstamo hipotecario. Pero la decisión última y la decisión final la tiene el banco, porque es el que te va a prestar el dinero y el que va a poner sus condiciones. Ya estamos dejando atrás una serie de prácticas abusivas que tenían los bancos, como era el tema de las cláusulas suelo, que ha sido el más famoso, ¿no?
Pero vamos a seguir encontrándonos con los bancos, van a seguir aplicando lo que es una comisión de apertura, si quieren, van a seguir aplicando una comisión de posiciones deudoras, que es la reclamación que tú te tardas un día en pagar y te cobran 35 euros. Ese tipo, lo que sí, por ejemplo, los intereses de demora ya así abusivos no se incluyen y tal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues prácticamente lo mismo que con un alquiler, es decir, yo veo, pues ya tengo la casa mirada y ahora veo las condiciones del préstamo. Hay que tener en cuenta cosas como el plazo, como el tipo de interés, como qué variables se van a utilizar para el tipo de interés, el cálculo, que sería el Euribor y el diferencial, hacer una proyección del préstamo durante toda la vida del préstamo para ver qué es lo que se puede, qué es lo que supone en realidad el pago. Y además, sobre todo la cuota mensual. Claro, una cuota mensual que tú pagues, pero no a costa de estar pagando toda la vida pagando una cuota. Sí. Ahora se está volviendo, porque desapareció durante un tiempo, a poner hipotecas a tipo fijo. Antes ese tipo de hipotecas... Creo que estaban muy altos entonces. Sí, ¿no? hasta el año 2000 más o menos existían bastante, o incluso bastante antes, en el 97, 98, sí, por ahí, existían hipotecas tipo fijo o variable, pero como los tipos de interés empezaron a bajar mucho, le interesaba a la gente tener las hipotecas tipo variable, porque el tipo está muy alto y iba bajando el tipo de interés. Pero ahora cuando está tan bajísimo... Claro, cuando está tan bajísimo ahora, al que no le interesa es al banco. Claro. Salvo que ponga un diferencial de Euribor, un diferencial del 5%, que bueno, que tampoco... No, creo sí, que no está nada mal, ¿no? Y al final tenderá a subir, ¿no? El variable. Sí, tenderá a subir, pero yo creo que hombre, no se llegará a niveles tan altos como se tuvo, bueno, en los años 90, a principios de los 90 por ahí estaban los intereses muy altos, y los últimos así intereses altos del Euribor alto fue en el año 2008, es decir, que han pasado ya 13 años de eso, ¿no? Entonces, pues es mirar lo mismo, es decir, después estudiar, hacer comparativas con bancos, con sucursales bancarias. Lo que no te da uno te lo va a dar el otro, lo que te quita uno te lo va a quitar el otro. Si tienes una buena oferta, si se la presentas al otro banco, igual incluso te la mejora. Sí, también eso también va a depender mucho de la vinculación que tú tengas con el banco en cuanto a la trayectoria que tengas tú como cliente del banco. Y después otras cuestiones son la hipoteca bonificada, es decir, aquellas que por tener contratados determinados productos, como normalmente seguros y normalmente son seguros, ¿no? Y domiciliaciones, pues hacen, nóminas. Sí, domiciliación de nómina, del teléfono, de la luz, tal. Todo eso hace que la hipoteca esté bonificada. Hay que pensar después también, bueno, esa bonificación o esa contratación de esos seguros me van a suponer que voy a pagar un dinero al año más por tener el seguro contratado, pero me va a bajar la cuota, ¿no? Es cuestión de valorarlo, porque muchas veces dice, bueno, pues es que el seguro al final se lo voy a hacer al banco, a la vivienda. Entonces, bueno, pues lo hago, me cuesta algo más, pero la tengo asegurada. Aquí lo importante es que hagamos un estudio pormenorizado, que no tomemos decisiones rápidas, porque hay muchísimas variables y bueno, pues al final una hipoteca mal hecha pues te va a condenar, ¿no? Sí, bueno, aquí toda la vida. Tenemos los casos típicos ahora que está todavía viéndose a ver si se resuelve el tema del IRPH, que está pendiente de una segunda sentencia del Tribunal Europeo, y bueno, el tema de las cláusulas suelo, que fue donde aquí los bancos se la metieron a todo el mundo, ¿no? Entonces, pero bueno, al final se consiguió ganar favorablemente. Sí. Bueno, Álvaro, aquí muchísimas dudas y bueno, muchas variables que hay que tener en cuenta, así que van a aprender mucho. Decimos el 26 y el 27 de mayo, a las 6 de la tarde. Talleres que son, como decimos, de diferentes materias. Álvaro, gracias. A vosotros. Por cierto, ¿te gusta la cocina? ¿Eres cocinillas o no? Sí, me gusta. Me gusta hacer y me gusta comer. Eso está muy bien. Las dos cosas. Pues ahora vamos a ofrecer una receta que nos llega de un sitio bien cerquita, además muy bueno, de Casa Eladio. Nos va a preparar un stick tartar, vamos a verlo. Hola, muy buenas, soy Carlos Cabello, chef y propietario del restaurante Casa Eladio, en el casco antiguo de Marbella. Y hoy vamos a hacer una receta de un stick tartar de rubia gallega madurada con una mayonesa cítrica y queso payollo. Para ello partimos de solomillo, gastamos solomillo para nuestro stick tartar, como he comentado, es rubia gallega, y siempre trabajamos solomillo madurado porque buscamos ese punto de potencia de sabor en la carne. Lo picamos, siempre picado a cuchillo. Sé que hay compañeros que lo hacen con la picadora, pero
Nosotros nos gusta al final esa textura en boca, de que haya un trocito más grande que otro. Lo picamos finito igualmente. Ya le cortamos aquí. Y en unos daditos pequeños. Partiendo de esta base, vamos a ir aderezando nuestro solomillo para elaborar el stick tartar. Nosotros comenzamos siempre con una mayonesa cítrica. Hacemos una mayonesa simple con huevo, aceite de girasol, un 20% de aceite de oliva virgen extra y un 80% de girasol. Porque lo que buscamos no es esa potencia del aceite de oliva. Lo que estamos buscando con la mayonesa es esa untuosidad que te da el stick tartar, como habitualmente se suele hacer con yema de huevo, se queda meloso y untuoso. Eso es lo que buscamos nosotros con la mayonesa cítrica. Luego le seguiremos añadiendo, si es necesario, para darle textura. Media cucharadita le echamos de mostaza Dijon. Un pelín más. Perfecto. Salsa inglesa, salsa Perrins. Somos bastante generosos con la salsa Perrins. Y el tabasco. El tabasco es un poco al gusto. Nosotros en Casa Eladio catalogamos el stick tartar entre grado 1 y grado 5, un poco por intentar personalizar el stick tartar a cada cliente en el grado de picor que a cada uno de ellos les guste. Hemos empezado, mucha gente se lo preguntará, que no le hemos echado pepinillo, alcaparra que tenemos aquí al lado, porque lo que queremos es que el stick tartar se vaya macerando. Como lo hacemos al momento, con estos ingredientes queremos que vaya cogiendo esos sabores. Nosotros la sal se la echamos siempre al final, ponemos a punto de sal al final. Vale, cuando ya tenemos esto aquí, lo dejamos aquí macerando un poquito. Tenemos alcaparras, vamos a picar, muy finita. Para adentro, pepinillo. Le echamos cebollino, muy finito picado. Somos bastante generosos con el cebollino porque al final en boca lo que te da es mucho frescor. Y es lo que buscamos con ese cebollino. Y para aportar también frescor, un poquito de cebolleta fresca. Le echamos muy poquito. Cortada muy finita, que apenas se perciba en boca. Como he comentado, muy poquita. Mientras tanto la carne se nos va macerando con todos los ingredientes que hemos echado. Vamos a ver. Vamos a mezclar bien. Ahora sí, le echamos la sal. Perfecto. Y como he comentado, hay que darle untuosidad con la mayonesa. Nos falta un pelín. Esa cremosidad que se queda en nuestro stick tartar.
Y ahora vamos a proceder a emplatar. Acompañamos el stick tartar con un pan de Karasatu, un pan siciliano muy crujiente, que luego el cliente en mesa lo puede utilizar a modo de tostada. Vale. Queso payollo, muy rallado, que aporta ese punto también lácteo y salino. Un puntito de cebollino y unas hojitas de acedera. Y este sería nuestro stick tartar. Pues muchísimas gracias, Casa Eladio, por esta estupenda receta, como todas. Vamos a cambiar de asunto. La pandemia ha puesto de manifiesto pues, que muchísimos proyectos de carácter artístico pues, eran inviables, se rompieron y otros tomaron otro cauce, tomaron otro camino también interesante, experimentando nuevas vías. Ha sido el caso del artista Javier de Juan, ha puesto en marcha una exposición online a través de la Galería Isolina Árbol, que vamos a conocer esta mañana. Javier de Juan, hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo han cambiado las cosas, no? ¿Cómo han cambiado las vías, la manera de comunicarse? Ha sufrido un duro confinamiento en Madrid, ¿no? Sí, me pilló en Madrid, además en un piso, cosa que es bastante dura, no tiene nada que ver con poder estar viendo el mar o estar en la naturaleza, o sea que estábamos viendo el mundo desde un balcón. Y esto, bueno, pues te hizo cambiar un poco y decidir que querías venirte a la costa, ¿no? Bueno, sí, sobre todo el agotamiento mental y físico de un encierro de estas, además con mucho tiempo para pensar, que parece en principio que es una cosa buena y no es tan buena, porque uno descubre todos los errores que ha cometido en esta vida, se te caen encima de la cantidad de tiempo que te sobra. Entonces, la necesidad de salir de eso y de trabajar desde cero, porque claro, casi todos los proyectos hay que volver a inventarse la vida, y eso es un poco lo que he hecho. Y en tu caso, ¿ha abierto nuevos cauces de expresión artística? ¿Te ha servido de alguna manera pues, para resetearte? Totalmente. Yo todos los trabajos que estaba haciendo, los grandes proyectos, eran exposiciones institucionales, piezas muy grandes, y esto me ha hecho trabajar para hacer cosas que se vean muy bien en la red y de repente es empezar a trabajar con más colores, con otro tipo de definición, un tipo de obra que, digamos que fotografía muy bien, ¿no? Porque al final, pues todo lo que hacemos... los creadores es para los demás, nunca es solo para uno, nada está terminado hasta que no lo vemos a través de los ojos de los otros. Y si el medio ahora mismo son las redes y pantallas y, en fin, todo este nuevo mundo, pues zambullémonos en él. ¿Y cómo es el feedback ahora con un público al final tan heterogéneo, tan diverso, que puede encontrarse en cualquier punto del planeta? Pues es extrañísimo. En realidad no sabemos nada. Estamos buceando en aguas nuevas, en mares por descubrir. Cada cosa que hacemos es un poco un palo de ciego, un a ver qué pasa, ¿no? Y de momento la respuesta es buenísima, porque claro, recibimos respuesta de todos los sitios del mundo, de todo tipo de gente.
no gente que sigue ya de antemano a un artista, sino gente totalmente nueva que quiere conocer esto. O sea, de momento la experiencia no puede ser mejor. Pues a través de este medio vamos a poder conocer tus escrituras, ¿no? Que tiene un sabor, sobre todo bíblico, ¿no? ¿Por qué has decidido emprender este camino? Pues mira, lo que hice fue cuando conseguí salir de Madrid, empecé a clavar papeles en la pared y a empezar a rellenarlos sin pensar, que es todo lo contrario de lo que he hecho todos los últimos años, que eran proyectos muy meditados, con un concepto. Aquí es todo lo contrario, es como dejar que salgan las cosas por las puntas de los dedos. Y salió, curiosamente, sin darme cuenta, pues a lo mejor cosas como de mi primera infancia, de cuando en el colegio nos enseñaban la Biblia y veíamos, o no solo en el colegio, sino también aquellas películas, ¿no?, de los 10 mandamientos, crecimos un poco con ese mundo y resulta que yo eso lo tenía metido en el disco duro sin saberlo. Y entonces empezaron a salir estas historias utilizadas como cuentos y como historias y lo dejé fluir, lo dejé correr sin ningún compromiso. O sea, no tiene, creo que es más una cosa cultural que tenemos muy arraigada, ¿no? Más que un tema, digamos, religioso o moral. Muchas veces no se piensa, ¿no?, sobre este tipo de asuntos, pero uno lo tiene, como tú dices, grabado a fuego, ¿no? ¿Cuáles son las escenas que has querido sobre todo destacar, las que más te llamaban la atención? Pues yo recuerdo que desde pequeño me impresionaba mucho la historia de Sansón y Dalila, porque claro, realmente contado menudo culebrón, ¿no? Un tipo que es fuertísimo porque tiene el pelo largo y una muy mala, pero que debía ser una monada, que lo lía y le corta el pelo y lo entrega a los otros. Las historias de Susana y los viejos, que es otra que siempre me fascinó. Esos viejos malísimos viendo a Susana, pues casi eso, como en toples en la playa. O la historia de Jericó, como una gente tocando trompetas derrumba una ciudad. Realmente es fascinante, es todo como una mitología oriental fascinante y resulta que la tenía metida en la cabeza. ¿Cuándo entras en contacto con Marbella y con Isolina Arboulou? Bueno, yo veraneaba en Marbella de pequeño, hace muchísimos años, hablo de los años 70. Y mi familia, mis padres viven en Estepona, o sea que yo he estado muy ligado a Marbella. He vivido 4 años también, en los 90. Y Solina la conocí cuando ellos vinieron, ella y su marido vinieron a trabajar a Marbella. Y estaba yo viviendo en Marbella entonces, en Río Verde. Y entonces me compraron obra. Y entonces, claro, cuando abrió la galería hace un par de años, pues me llamó, hablamos y empezamos a trabajar. Bueno, eres, podemos decir, un artista polifacético, ¿no? Utilizas distintos medios para mostrar tu arte, te expresas a través del documental y del cine también. Sí, bueno, yo me considero una persona que ha vivido en 3 siglos casi, en el 19, porque en mi infancia todavía había en España, cuando íbamos al campo, pues no había ni luz ni agua, teníamos que ir al pozo y las velas y el camping gas. Y luego vivimos, después de la transición, vivimos el siglo XX y ahora nos ha tocado el siglo XXI con todos estos nuevos medios, estas tecnologías. Y bueno, pues yo lo quiero aprovechar y entonces pues hago muchas cosas digitales y de proyecciones en fachadas. Ahora tengo una aquí en Madrid, en Cibeles, en el mes de octubre, que es una proyección sobre la fachada del Palacio de Linares. Y bueno, pues es un poco la suerte de que, digamos, este futuro que ha llegado nos ha dado herramientas con las que podemos experimentar cosas y yo desde luego las aprovecho. Claro, es aprovechar todas las vías, ¿no? Hay que decir que tu obra se encuentra en numerosas colecciones, en museos públicos, privados. De hecho, en el Museo del Grabado de Marbella también contamos con piezas tuyas, ¿no?
Sí, sí, sí. Tuve el premio del Museo del Grabado, pues ¿cuándo fue? A principios de los 90, y luego hice una antológica porque yo soy Premio Nacional de Grabado, y entonces una antológica en el Museo del Grabado de Marbella, muy impresionante, porque realmente el edificio es una preciosidad, es una maravilla. Sí, la verdad es que estoy muy ligado a Marbella al final por unas cosas y por otras. Entre otras cosas porque mis hijos son nacidos allí, que es un pequeño detalle también. Tiene bastante importancia. Javier, ¿qué será lo próximo? Pues estoy recolocando todas las cosas que el año pasado no han podido ser. Tenía exposiciones en el extranjero, en Estados Unidos, que se han suspendido. Se han suspendido sine die porque nadie sabe lo que va a pasar. Y aquí también. Entonces ahora estoy un poco recolocando las cosas, tratando de buscar espacios grandes, porque claro, estoy preparando obra muy grande, formatos muy grandes que van unidos con proyecciones. Eso necesita espacios tremendos, y entonces, bueno, pues vamos hablando con las autoridades correspondientes en cada sitio a ver dónde conseguimos cerrar fechas, porque en realidad esto ha sido como empezar desde cero en todo, y lo que sí que hago es seguir trabajando en todo lo que me cae en las manos. Te vaya saliendo. Bueno, pues que el panorama se aclare lo antes posible, se pueda empezar a viajar, ¿no? Y a poner en marcha estos proyectos en distintos países. Javier de Juan, gracias y suerte. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Un saludo. Pues nos vamos a marchar nuevamente a publicidad, unos minutos, nos tomamos un cafelito y enseguida volvemos. Hasta ahora.